El doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular, nos acompaña el día de hoy para hablar sobre enfermedad venosa y sus complicaciones. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Ok, vamos a hablar de la enfermedad venosa que representa el 40% de la población mundial, ¿de acuerdo? De una u otra forma, las personas sufren de esta enfermedad. Pesadez, cansancio, varices tronculares son signos de alarma de esta enfermedad. Cuando hablamos sobre enfermedad venosa, vamos también a definirla porque si bien es cierto que nos describe sobre esa pesadez, ese malestar que se presenta en los miembros inferiores, es decir, las piernas, vamos a hablar un poco de sus clasificaciones. Ok, es importante que la población general defina esto. ¿Okay? C1 son arañitas de venas reticulares, que es un problema estético, ¿de acuerdo? C2, a partir de C2 es una enfermedad. ¿Qué quiere decir C2? Varices tronculares, dilataciones visibles palpables. Vamos a hacer un ejercicio. La población general, mírese la pierna, si tiene dilataciones visibles palpables, esto es a partir de C2, que son varices tronculares. Posteriormente C3, que es aumento de volumen, es decir, hinchazón, edema. C4, cambios tróficos, que es lipodermatosclerosis. C5, una úlcera cicatrizada y etapas muchísimas avanzadas, que es la C6, que es una úlcera activa. Vamos a ir hablando poco a poco para que las personas que nos vayan entendiendo estas clasificaciones. Una vez enumeradas, vamos a hablar sobre las varices tronculares, que son las más comunes y las que presentan un poco más de preocupación incluso para las mujeres. Sí, desde el punto de vista práctico, es decir, C1 estético, C2 varices tronculares, ¿ok? C1 Cuando hablamos de estético, para ir avanzando, vamos a hablar de las arañitas primero, de esas llamadas arañitas, que es la que podemos ver esos trayectos que son bastante delgaditos, pero que presentan algún tipo de preocupación. ¿Esto solamente es estético, no va a ocasionar daños en la salud de la paciente? Ciertamente no. O sea, salud, digamos, enfermedad, es decir, digamos, quizás psicológico, sí, es decir, no le gusta, no se pone traje de baño, no tiene relación social porque no le gusta su aspecto, digamos, físico, ¿ok? C1, que son arañitas articulares, son vasos de 1 a 3 milímetros, ¿ok? Que es importantísimo, es decir, esto lo define es el ecodoppler, ¿ok? El ecodoppler, es decir, toda paciente, incluso con arañitas, va a mi consulta, yo le hago un ecodoppler de rutina para descartar que no tenga insuficiencia venosa, ¿ok? Entonces, ¿qué son las C2? Que son las dilataciones visibles palpables, son insuficiencias principalmente en un 60-70% de la safena mayor o de la safena menor. ¿De acuerdo? En base a eso nosotros vamos a definir, pero sí C2, insuficiencia venosa, tiene capacidad de producir trombosis, tiene capacidad de producir una úlcera a largo plazo. Sí, justamente le preguntaba sobre las mujeres, pero las varices también pueden padecer a los hombres. Y esto es un problema para ambos sexos. Vamos a hablar un poco también del porcentaje que puede ocurrir en ambos y cuáles las complicaciones, o cuáles son las complicaciones reales que aparecen más allá de aparecer estos trayectos palpables. Sí, digamos, como yo médico de referencia a nivel nacional, veo muchísimos hombres. Básicamente, sí, ciertamente quizás es más frecuente en las mujeres porque quizás le toma más importancia. Quizás el vello a nivel del sexo masculino no le paramos, no lo vemos, no le tomamos importancia a estas dilataciones, pero básicamente en la era actual yo opero muchísimos hombres, en el cual sí tienen varices tronculares, cambios tróficos. Quizás vengan en forma más avanzada los hombres por este tema de no pararle desde el punto de vista pensando que es una enfermedad estética. Y ciertamente no es algo estético, es una enfermedad que tiene capacidad de complicar seriamente la vida del paciente. ¿Significa una insuficiencia venosa, una varicis troncular? Por supuesto, una insuficiencia venosa, es decir, el corazón late, alimenta la pierna por las aguas blancas, debe subirlo por las aguas negras, que son las venas, no se forman estas válvulas, la sangre se regresa, este éxtasis venoso, es decir, este remolino, para que me entienda, produce trombosis. Esta es la tercera causa de muerte cardiovascular a nivel mundial. Esos coágulos se desprenden, van a circulación pulmonar y produce tromboembolismo pulmonar, una simple varice. Sí, justamente la trombosis ha sido un tema bastante controversial en los últimos tiempos debido al COVID-19, debido a esta presentación que se ha dado en algunos pacientes y las complicaciones, por ejemplo, con algún tipo de vacuna en el mundo, como ha pasado con algunos casos puntuales con la de AstraZeneca. Entonces es importante saber qué tan complicado puede ser una trombosis venosa profunda y que se puede presentar, como dice usted, con una varices presente que tenga insuficiencia venosa. Es increíble, es decir, el tema COVID quizás ha cambiado, digamos, la perspectiva a nivel nacional o mundial de las trombosis. En cierta forma, la trombosis no COVID es muy frecuente por enfermedad venosa. Pero puede matar. Por inmovilidad, sí, es decir, en cierta forma tiene mayor estadística de mortalidad que el mismo COVID.
Es decir, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial y la trombosis la tercera causa. Es decir, si usted tiene varices tronculares, es decir, si usted va a un viaje de aquí a China, etcétera, larguísimo, de aquí a España, 8 horas está acostado, en una simple cola, estando sentado, simplemente la inmovilidad estando en casa, esto puede ser un factor de riesgo para una trombosis. En cierta forma, yo soy un médico de referencia en trombosis, en el cual en los últimos 2 años he visto cientos de pacientes increíblemente jóvenes post-COVID con trombosis. Este es un llamado a la población general. Ciertamente, si usted ve un aumento de volumen, dolor a nivel de la pierna o algo anormal a nivel de la pierna, salga corriendo a un cirujano cardiovascular para hacerle un ecodoppler y descartar que no tenga una trombosis venosa profunda, que no tratada puede tener altas tasas de complicaciones. Claro, también vemos durante la pandemia, el confinamiento, personas que están mucho más sedentarias, que han aumentado de peso y también que están en casa, por ejemplo, encerrados haciendo teletrabajo y han descuidado un poco también la movilidad y ejercicios, por ejemplo, los cardiovasculares. Entonces, ¿cómo retomar esos hábitos saludables que nos ayudan a estar un poco mejor? Y además, este paciente post-COVID que de repente se siente un poco más débil, un poco más desganado y pues guarda algún tipo de reposo. Bueno, básicamente las medidas generales, hace actividad física, 20 minutos, cardiovascular, creo que todos los pacientes, todos los médicos cardiovasculares hacemos esta recomendación, ¿ok? La buena alimentación son medidas básicas. Clave, si usted presenta varices tronculares, consulte porque hay tratamientos conservadores, no todo significa procedimientos mínimamente invasivos, hay cosas que podemos prevenir con una simple medidas de compresión graduada. Entonces, las personas que a veces tienen un tabú de que todo es quirúrgico, que todo no es quirúrgico, hay medidas, medicamentos, medidas compresivas, bombas, es decir, si usted tiene un ACV, está inmóvil, hay bombas especiales que yo indico, que los costos son muy accesibles para la población y esto puede prevenir este tipo de factores de riesgo. Con respecto a la trombosis venosa profunda, ¿se va a presentar solamente con aquellos pacientes que tienen varices e insuficiencia venosa o puede ser un paciente sano que no tenga insuficiencia venosa y esté mucho tiempo de reposo inmóvil? Interesante pregunta, ¿ok? Hay un protocolo de estudio en el cual una trombosis venosa, tanto superficial como profunda, depende del grupo etario, pueden ser enfermedades inmunológicas, pueden ser enfermedades reumatológicas, que no tienen nada que ver con factores de riesgo, ¿ok? Puede ser cáncer. Entonces, increíblemente, gran parte de mis pacientes, el 90% de las trombosis, no tiene nada que ver con las piernas, es decir, las piernas pagan la consecuencia y no es la culpable. La culpable probablemente es un cáncer activo. Yo tengo un protocolo de estudio muy establecido, muy riguroso por semana para buscar la causa. Claro, hay que ver también y evitar irnos a internet. Por ejemplo, cuando hablamos de ese término tan importante como es el cáncer, puede llamar la atención y alterar la parte psicológica del paciente. Además, al colocar de repente alguno de los síntomas, Google normalmente tiende a traer las consecuencias más graves que, por ejemplo, es cáncer. Entonces es importante ir al especialista para hacerlo. Vamos a una pausa. Aquí en Noticias Globovisión Salud, el doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular, nos seguirá acompañando. Pueden seguirnos en las redes sociales como @salud_gb, como @Daniela J. Salas, como @dr_Carlos Durán. Ya regresamos con mucho más.